¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, bien, gracias, Irene, muy amable. Bueno, Bueno, acá los invitamos si quieren aprender sus camaritas para verlos. Igual el doctor Meneghini siempre trabaja con PowerPoint, así que van a estar viendo la pantalla con los slides, que después, antes que empiecen a pedírmelo, después se las vamos a mandar. Eso quédense tranquilos que los que lo quieran recibir, lo van a recibir, ¿sí? Bueno, hoy vamos a hablar sobre eximentes de la responsabilidad civil hoy y la clase próxima, porque como el tema es un poco extenso, preparamos dos clases, ¿sí? Eh, Hoy no sé hasta dónde va a llegar el doctor Meneghini, pero vamos a hablar sobre concepto, elementos de la responsabilidad civil, eximentes preproceso judicial, eximentes daño, hipótesis de conflicto, falta de antijuricidad, factores de atribución, relación causal adecuada y palabras finales. El doctor Roberto Meneghini es abogado, es ex juez federal y especialista en responsabilidad civil médica. Bueno, Roberto, bienvenido nuevamente, un placer tenerte. bien. En primer lugar, quiero agradecer a todos los presentes la confianza depositada en esta suerte de pomposamente llamada masterclass, que en realidad el objetivo es nada más que una charla entre colegas con el propósito de que el intercambio de opiniones y de preguntas sin duda nos va a enriquecer a todos. Al mismo tiempo, mi reconocimiento una vez más a Microjuris por haberme convocado y haber depositado su confianza en este tema. Antes que nada, quiero aclarar que, como hago generalmente en todas las charlas, sin duda que el objetivo o el destino de la misma apunta tanto a actores como demandados. Si bien un primer análisis de las eximentes de responsabilidad civil daría la impresión como que se dirige exclusivamente a los accionados, ya que constituye una defensa en procura de evitar la progresión de la acción incoada, sin duda que para la parte actora le resulta sumamente importante conocer también los eximientes de la responsabilidad civil con el objetivo de no demandar a quien no corresponde y quien le impondrá la defensa correspondiente y en ese caso podrá llegar a perder el juicio o perder costas porque progrese la acción parcialmente. En tercer lugar, también con una suerte de aclaración, en el sentido que la mayoría de los fallos que citaremos refieren a responsabilidad civil médica, porque son en los casos en que mayormente se dan los supuestos de eximentes de responsabilidad civil por distintas causas que ahora no es el caso admitir. La siguiente, Irene. Bueno, se entiende por eximente de responsabilidad civil son los justificantes que exoneran total o parcialmente del débito reparatorio del daño. La siguiente. Bueno, es importante para entrar en materia definir lo que se entiende por responsabilidad civil. Y así la responsabilidad civil es la obligación de reparar, evitar, disminuir la magnitud o no agravar si ya se produjo todo daño injustificado a un derecho o a un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico atribuible a una persona subjetiva u objetivamente con nexo de causalidad adecuado entre el perjuicio y el hecho. Si diseccionamos esta suerte de concepto de la responsabilidad civil, nos darán los cuatro elementos que constituyen el instituto y que necesariamente deben aparecer para que se pueda hablar de responsabilidad civil. Así tenemos que los componentes de la responsabilidad civil son el daño, la antijuridicidad, el factor de atribución y el nexo de causal adecuado. Veremos muy a vuelo de pájaro cada uno de los conceptos para ubicarnos mejor en tema. El daño, el artículo 1737 del Código Civil y Comercial, si bien no es el caso entrar a analizar si los códigos deben dar definiciones o no, pero cuando las dan deben ser utilizadas. Y en tal sentido, el artículo 1737 dice que habrá daño cuando se lesiona un interés, cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico
que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. Sí, la siguiente. La antijuridicidad también la define el Código Civil y Comercial en su artículo 1717, sosteniendo que cualquier acción u omisión que cause un daño a otro es antijurídica si no está justificada. Aquí es importante tener en cuenta que el Código Civil y Comercial ha dado un giro copernicano respecto del concepto de antijuridicidad del Código Verezano. Y sostenemos eso porque ahora cualquier daño es antijurídico si no está justificado, de suerte tal que quien invoca un perjuicio en su patrimonio, en su persona o en un interés colectivo, la contraparte debe demostrar que existió una causa justificada en su producción para quedar exento de la reparación del mismo. Sí, la siguiente. El nexo de causalidad, por su parte, es la porción de la realidad que el ordenamiento jurídico aprehende, atribuyéndole potencial adecuado para generar el daño conforme el curso normal y ordinario de las cosas y las circunstancias de persona, de tiempo y de lugar. La siguiente. Bueno, los eximentes habiendo visto, como dije anteriormente, muy a vuelo de pájaro, los elementos que constituyen la responsabilidad civil, vamos a entrar de lleno en el tema que nos convocó, que son los eximentes de responsabilidad civil. Se me ha ocurrido hacer una suerte de esquematización de tal instituto con el propósito de una mejor comprensión. Así hemos puesto que existen eximentes de responsabilidad civil preproceso judicial, o sea, antes de la iniciación del juicio correspondiente. En tal sentido, el objetivo de antes de la iniciación del juicio, para el actor busca desbaratar una acción temeraria, mientras que para el demandado impedir la progresión del juicio y consiguiente débito reparatorio que deberá ser abonado. Sí, la siguiente. Este juicio, en realidad, no me gusta a mí hablar de titularlo de legal case, sino que es un caso paradigmático de la justicia de Mendoza. Antes de leer el fallo correspondiente, creo que es importante mencionar o relatar los hechos que dieron origen al mismo. Se trató de un paciente que tenía una patología cardíaca muy, muy grave, de suerte tal que la única solución era un cardio injertarle, un trasplante de corazón. El cardiocirujano decidió llevar adelante la operación, la intervención, previo, por supuesto, un consentimiento informado muy, muy amplio con todas las características de la intervención a que iba a ser sometido el paciente y sobre todo los riesgos que corría y la probabilidad muy escasa tal vez de éxito, pero que era la única salida posible. Se lo interviene quirúrgicamente al paciente y al poco tiempo, antes de la externación, fallece. El cardiocirujano, cosa rara realmente, por eso digo que es un caso muy, muy paradigmático, el cirujano concurre a la Fiscalía Penal de turno y solicita al fiscal que investigue si tanto él, el cardiocirujano, como los restantes integrantes de su equipo quirúrgico habían cometido imprudencia, negligencia o impericia en la intervención quirúrgica que le llevó a cabo al paciente. El sumario penal progresó, se ofreció prueba, el médico, que era el doctor Burgos, ofreció como prueba un dictamen pericial llevado a cabo por el doctor Favaloro. El juez dispuso la testimonial del doctor Favaloro y con su clásica generosidad concurrió a Mendoza a declarar y ampliar su informe de suerte tal que se dictó sentencia absolutoria en el sumario penal que se había incoado a pedido del cardiocirujano. No obstante ello,
lo puso en conocimiento de la viuda del paciente y, no obstante, y de su abogado, porque había recibido un reclamo extrajudicial, y no obstante ello, promovieron una demanda igualmente. Esa demanda, bueno, no viene mayormente al caso porque no progresó, porque se cayó por un problema estrictamente procesal, y el cardiocirujano le envió una carta documento a la viuda del paciente y a su abogado diciéndole que no iniciaran una demanda toda vez que iban a fracasar, ya que habían sido absueltos en sede penal y le acompañó la fotocopia de la sentencia dictada en ese foro. No obstante ello, promovieron una segunda demanda, la que fue rechazada en ambas instancias, y en ese caso el doctor Burgos, el médico, inició una demanda en procura de verse resarcido de los honorarios que debió afrontar para con su abogado, ya que la esposa del paciente litigaba con beneficio de litigar sin gasto o declaratoria de pobreza y no le abonó los honorarios a su abogado y además le reclamó el daño moral. Pero lo original del tema es que dicha demanda, pretendiendo el resarcimiento de los honorarios abonados y del daño moral, no solo la dirigió en contra de la viuda del paciente, sino contra su abogado, en virtud de la advertencia que le había hecho en su momento que no promovieran dicha acción. Así, la Quinta Cámara Civil Comercial Minas, Paz y Tributaria de Mendoza hizo lugar a la demanda promovida por el médico y sostuvo. Frente a ello, cabe concluir que una conducta es imperita, negligente cuando desconoce lo comprobado. En definitiva, solo un proceder temerario, o si se quiere, imprudente, imperito, explica la promoción de esta demanda. La siguiente. Por la atrevida suma de 1.480.000 pesos. Aquí abro paréntesis porque fíjense que la sentencia de Cámara es del 2007, lo que hace pensar que la demanda se promovió varios años con antelación y 1.400.000 es una cifra sideral. Sigo. Originada en la muerte de una persona cardioinfartada con alto riesgo de muerte, como lo había ya informado un experto debidamente calificado, el doctor René Favaloro. Como se ve, la Cámara destaca que en la actuación de los doctores Mastronardi, que son los abogados que fueron demandados, se patetizan o expresan casi todos los rostros de la culpa, impericia e imprudencia. El abogado debe examinar lo que le indique su cliente antes de ir a los estrados judiciales, dado que los profesionales del derecho no son meros encausadores personales de las pretensiones de sus clientes, sino deben advertirles sobre la improcedencia de concurrir a los estrados judiciales cuando ellos solo los guía una conducta teñida de mala fe. Es inadmisible que los abogados de quienes han litigado temerario o maliciosamente puedan desligarse de la promoción del proceso, alegando, sí, la del siguiente, que solo acataron las directivas de su cliente, ya que su obligación era disuadir al mismo de su actitud y no introducirlo en una aventura judicial condenada no solo en el caso, sino también a la sanción. O sea, volviendo al tema práctico, yo he utilizado en muchas ocasiones este sistema de los casos de que, por ejemplo, una medida de aseguramiento de prueba consistente en el secuestro de una historia clínica, lo que hace pensar que van a promover una demanda, cursarle una carta documento al futuro demandado y a su abogado en el sentido de que conforme elementos convictivos, por supuesto, fundados, dan cuenta de que no existió mala praxis, para que desistan de una eventual futura demanda y al mismo tiempo haciéndoles saber que en el caso de omitir esa indicación, podrían cargar con las costas el propio abogado que inicie esa demanda temeraria. Proceso, porque es antes de la iniciación del juicio principal persiguiendo el cobro de un daño que en realidad no existió. Los eximentes de responsabilidad en cuanto al daño, las hipótesis de conflicto son inexistencia de daño, intransmisibilidad del daño, error en su calificación y falta de legitimación.
Esto es importante tener en cuenta para evitar, como decíamos anteriormente, una suerte de demanda que a la postre va a ir totalmente al fracaso y consecuentemente no resulta importante iniciarla con el consiguiente riesgo de cargar con las costas la parte actora. Sí, la siguiente. En cuanto a la insistencia del daño, en autos Cauda de Devoto, Elizabeth, contra Marani y Claudio, la Cámara Nacional en lo Civil, Sala J, en fecha 11 de mayo del 2010, sostuvo: ha sostenido esta sala que, para la configuración de cualquier ilicitud extracontractual, es preciso acreditar un daño cierto, desechando relaciones sin causalidad, con causalidad impropias o inadecuadas que extralimitan las condiciones para un justo resarcimiento, dado que el daño para generar una obligación de repararlo debe ser cierto y no puramente hipotético o eventual. En el caso de autos no existen constancias en la historia clínica acerca de tal padecimiento y ni siquiera fue mencionado por la propia actora al perito refiriéndole dolores en la espalda en el momento derecho y dolores en la columna dorsal no cervical en los días posteriores al alta. Como ustedes ven, aquí sin duda se había reclamado un daño en un órgano o en una parte del cuerpo de la parte actora que no coincidía con el real perjuicio que dice haber sufrido a tenor de la pericia médica rendida en auto. Sí, la siguiente. Por su parte, la Cámara Nacional en lo Civil, Sala F, en fecha 10 de octubre del 2021, fallo inédito, caratulado FG contra MA, sostuvo. En esto se trató de un menor que escupió la gaseosa por entender que tenía mal gusto. Y la Cámara sostuvo, al sentir el mal gusto, el menor escupió la gaseosa sin que se le produjera secuela física alguna, por lo que corresponde concluir que el daño no se concretó. O sea, como vemos, perdón, la propia familia aludió a un posible daño potencial, es decir, el daño que le podría haber ocasionado a la salud del menor si efectivamente lo hubiese bebido. Esa situación no basta para generar responsabilidad que justifique un resarcimiento económico. Como ven, aquí ocurrió nada más que el menor le sintió un mal gusto a la gaseosa, la escupió y la familia entendió que podría llegar en un futuro a tener un daño, pero el mismo no se produjo y mucho menos obviamente se probó. Consecuentemente se consideró que había una total inexistencia de daño porque, como remarca la Cámara, el daño no debe ser potencial, sino actual y cierto. También existe lo que se denomina intransmisibilidad de la acción. El artículo 1741 habla de las indemnizaciones de las consecuencias no patrimoniales. Era lo que el Código Velezano consideraba o definía como el daño moral. El actual Código Civil y Comercial le da el nombre de no patrimonial, a contrario censo del patrimonial, o sea, divide los daños en daño patrimonial y daño extrapatrimonial sin calificarlo de daño, porque también incluiría por caso el proyecto de vida o el daño psicológico, no en cuanto a su atención médica, sino en cuanto al perjuicio en la psique que puede llegar a producir. O sea, abre un abanico mucho más grande que el daño moral específico, calificándolo de daño no patrimonial. Y continúa el artículo 1741 diciendo que la acción solo se transmite a los sucesores universales del legitimado si es interpuesta por este. O sea, acá no se trata de un daño iure propio, que podría ser el que sufre el hijo de un fallecido, sino un daño iure hereditatis, porque proviene del causante que fue quien inició la acción, pero para ello, reiteramos, subrayamos, debe haber iniciado la acción en vida para que los sucesores la puedan continuar. ¿Cuáles son los requisitos de la transmisibilidad de la acción? La promoción de la demanda en vida, o sea, como decíamos anteriormente, que el causante haya iniciado
haya incoado una demanda y esa demanda se transmite a sus sucesores universales. O en su defecto, si no promovió la demanda y el caso exige un reclamo resarcitorio de vía administrativa, como ocurre cuando se litiga en contra del Estado nacional, provincial o municipal, debe haber existido, aunque no haya existido la promoción de la demanda judicial, un reclamo resarcitorio en dicha vía administrativa. O también un reclamo extrajudicial fehaciente en vida. Esto es importante en el sentido que se asimila el reclamo extrajudicial y el reclamo resarcitorio en vía administrativa como una suerte de demanda, porque se interpreta que se trata de una intención del causante de reclamar el perjuicio que se considera ha sufrido. Y por último, la imposibilidad también material de formular el reclamo en vida. Como veremos en algunas sentencias posteriores, este caso es muy importante porque existen diversos supuestos de imposibilidad material de formular el reclamo en vida. En cuanto a la intransmisibilidad de la acción, en autos Sepúlveda Horacio contra Lucarelli Haroldo, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Sala 1, en Microjuris MJJ 20897, sostiene, aun cuando se estimase que la voluntad de la causante se expresó eficazmente en el proceso administrativo, o sea, aquí no hubo una demanda, sino hubo un reclamo en vía administrativa, en el caso no hay coincidencia entre su voluntad y la de sus herederos. Por un lado, se demanda judicialmente, adelante, a personas que no fueron parte en el reclamo administrativo, o sea, los legitimados pasivos que consideraba el causante no son los mismos legitimados pasivos que consideran sus sucesores universales. O sea, las personas que no fueron parte del reclamo administrativo. Por el otro, se pretende una suma distinta sin explicar por qué se reduce el reclamo. Todas estas circunstancias muestran que hay una nueva pretensión y no la continuación de una ya deducida. Como vemos, sosteníamos que para que exista transmisibilidad de la acción, el reclamo que asumen los sucesores debe ser idéntico al que inició el causante. Y aquí fueron que no fueron los mismos demandados, se pretende una suma distinta y hay una nueva pretensión y no la continuación de una ya decidida. El daño reclamado, el daño moral reclamado, perdón, está íntimamente unido a la persona de la víctima, por lo que la regla de la intransmisibilidad se justifica plenamente. Sí, en autos, este es otro caso, en autos Casasa, Beatriz Noemí y otros, contra Cruz y Ana María, la Cámara Nacional en lo civil Sala M, en autos dictados el 8 de marzo del 2022, obrante en Microjuris MJJ 136.400, sostiene, si las víctimas inmediatas del hecho hubiesen fallecido sin articular la acción resarcitoria, esta no puede ser deducida por los herederos quienes carecen de legitimación activa para intentarla por vía hereditaria, pues actuarían por derecho propio, pues en ese caso el contenido patrimonial del resarcimiento reclamado pasaría a formar parte del acervo hereditario. O sea, acá es el supuesto en el que las víctimas fallecieron ipso facto en el accidente y los herederos no pueden reclamar el daño que sufrió el causante, sino el daño propio, que en caso particular que contempla este fallo, se refiere al daño moral padecido por los sucesores universales. Sí, la siguiente. En autos ENE contra TV Mar del Plata Sociedad Anónima, la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Mar del Plata, en fallo dictado y obrante en Microjuris MJJ 124-204, sostuvo: corresponde hacer lugar a la falta de legitimación activa opuesta por la demandada, desestimando la demanda de daños y perjuicios deducida por los actores, pues la legitimación de los hijos del causante dependía del
la demostración de un hecho central que no ocurrió, que su padre ejerció en vida, ese es el hecho que no ocurrió, obviamente, que su padre ejerció en vida la acción que ahora ellos pretenden continuar en su carácter de sucesores universales. O sea que, a más de que el fallecido o el causante debe iniciar una acción judicial en vida, también los sucesores universales deben aportar pruebas en el sentido de que dicha acción fue promovida con el propósito de que se transmita la acción en cabeza de ellos. También existe como eximente de responsabilidad referido al daño, el error en la calificación del daño. Y en tal caso, INRE DDN contra la Universidad Nacional de Buenos Aires, la Cámara Civil y Comercial Federal, Sala Tercera, en Microjuris MJJ 17600, sostuvo: corresponde desestimar el agravio del accionar que pretende que el resarcimiento del daño psicológico es autónomo, pues es jurisprudencia del tribunal que, como regla, las alteraciones de índole psíquica, sí, no constituyen una categoría autónoma en relación al daño material o al daño moral, pues la incapacidad que invoca bajo esta denominación proyecta su influencia, tanto en una como en otra esferas o en ambas a la vez, pues en la mayoría de los casos él puede transmitirse en un daño material por importar una restricción a la capacidad de desarrollar actividades generadoras de riqueza y también un modo específicamente determinado de sufrimiento que se experimenta en el plano moral y que por ende debe ser indemnizado. Aquí es un tema importante tener en cuenta, como dijimos anteriormente, que el daño psicológico puede generar dos tipos de perjuicios diferentes. Uno en el organismo del damnificado, en cuyo caso se resarcirá la consecuencia que le genera, por ejemplo, en su actividad laboral o en su otro tipo de actividad, y además también en el aspecto patrimonial, el daño psicológico puede generar un perjuicio en cuanto a la atención psicológica a través de un psiquiatra o de un psicólogo que le va a exigir una erogación económica que obviamente le debe ser indemnizada. Pero al mismo tiempo tiene otro cariz, que es el daño de índole espiritual, que puede generarle un daño que se involucraba, como decimos anteriormente, en el Código Velezano, en el rubro de daño moral, mientras que ahora en el Código Civil y Comercial se incluye en el que el legislador le ha dado en nombrar el daño no patrimonial. Dejó de lado el daño moral como lo hacía Vélez. Sí, la siguiente. También existe, que también lo contemplaba Vélez en su código, la denominada atenuación del monto indemnizatorio. Esto se ha dado en muy pocas ocasiones, pero puede llegar a constituirse más en estos tiempos de crisis económica una suerte de herramienta para utilizar por parte de los condenados. Y el artículo 1742 habla de la atenuación de la responsabilidad y dice: el juicio para fijar la indemnización el juez puede, al fijar la indemnización, puede atenuarla si es equitativa en función del patrimonio del deudor, la situación personal de la víctima y las circunstancias del hecho. O sea, le da al juez la facultad en cuanto a tres situaciones. La función del patrimonio del deudor, la situación personal de la víctima y las circunstancias del hecho. Este facultad no es aplicable en caso de dolo del responsable. Esto también es importante tener en cuenta que mal podría la parte demandada solicitar una atenuación del monto al que se ve obligado a abonar, en tanto en cuanto obró con dolo, por supuesto, debidamente probado judicialmente. Sí, la siguiente. En autos AEA contra Clínica Espora y otros, la Cámara Nacional en lo Civil, Sala J, en autos dictado el 8 de noviembre del 2011, obrante microjuris MJJ 135-203, sostuvo: el fundamento de la autorización
para atenuar la indemnización en el modo permitido por la norma es el de tener la equidad cuando en función de la situación patrimonial del deudor le resulta extremadamente grave satisfacer el interés del acreedor. Como vemos, aquí se atenuó la responsabilidad o se determina cuándo se atenúa la responsabilidad en los supuestos de la situación patrimonial del deudor, en el caso el condenado del proceso. Sí. El último recaudo se encuentra ausente en el supuesto examen, ya que en principio no se ha producido prueba al respecto que justifique la atenuación invocada. Se trató de una cuestión planteada en la anterior instancia, mucho menos en los términos introducidos en la parte de la queja, lo que constituye una limitación infranqueable para el tribunal, dado que la alzada compone un área de revisión que carece de poderes sobre temas no actuados o no analizados por el juez de primera instancia. Como vemos, aquí la Cámara, la alzada, rechaza el pedido de atenuación de responsabilidad, no solo no por la situación patrimonial del deudor, sino porque la parte actora no lo planteó en primera instancia y consecuentemente la alzada consideró que en tal instancia no podía analizar la cuestión y rechazó de cuajo tal pedido de atenuación del monto indemnizatorio. Sí, este es un tema interesante porque se da la característica, dado la situación de la ciudad en el que ocurrió el hecho. Se trató de un juicio de mala praxis donde la Cámara Civil y Comercial, Sala Segunda de la Ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, obrante microjuris MJJ 99044, autos GE contra Sanatoria Azul Sociedad Anónima, sostuvo. Sin perjuicio de mi contenido de propuesta, no pasa inadvertida al suscrito la situación que tangencialmente se menciona en los agravios, donde el accionado afirma que el monto de la condena le resulta imposible, lo que conduciría a su quebranto y a un grave problema para la salud de la población de nuestra ciudad. O sea, el sanatorio condenado sostuvo que para el supuesto de tener que afrontar el pago en forma total y sin ningún tipo de plazo, el monto de condena, se vería obligado a presentarse en convocatoria de acreedores o ir a la quiebra directamente, y ello le significaría un serio problema a la ciudad de Azul por la calidad del nosocomio prestacional en dicha ciudad. Por supuesto que este tipo de cosas, tal vez, o este tipo de razón para lograr una atenuación de responsabilidad en ciudades grandes no se daría, porque el quebranto de un sanatorio, si bien ocasionaría perjuicio a la población, no sería como en el caso de una ciudad mucho más chica como es Azul, donde tal vez exista uno o dos solamente sanatorios. Sí, la siguiente. Bueno, otra de los eximentes de responsabilidad es la falta de legitimación. La falta de legitimación puede observarse tanto desde el punto de vista activo como desde el punto de vista pasivo. Vale decir, puede haber falta de legitimación que, como veremos más adelante, de obrar o de personería, puede recaer en la persona de la parte accionante, como puede ocurrir también que exista falta de legitimación en la parte demandada. La falta, como decíamos anteriormente, puede existir falta de personería o falta de legitimación para obrar. Son dos cosas totalmente diferentes, pero estas dos se refieren especialmente a la parte de la falta de legitimación activa. Y así vemos que las diferencias entre una y otra son las siguientes. En autos, Bustos de Mercado edicta contra Bustos de Blanche en la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial y Minería de San Juan, creo que es. Dice, la falta de personería supone cuestionar la capacidad de alguna de las partes para estar en juicio o los de representación de quienes ejercen la representación de quien comparece por un derecho que no le es propio. Es el típico caso de un defecto en el poder otorgado, en cuyo caso el curial que actúa en representación
de la parte actora no tiene facultades suficientes para hacerlo y consecuentemente adolece de falta de personería, pero no de falta de obrar, como vamos a ver a continuación. Sí, en cambio, y acá lo aclara, la falta de legitimación para obrar es cuando el actor o el demandado no son las personas especialmente habilitadas por la ley para asumir tales facultades con referencia a la concreta materia sobre la que versa el proceso. Como vemos, son dos cosas totalmente diferentes y es importante conocerlas a la hora tanto de tener que iniciar una demanda como que tener que responder. La falta de legitimación activa. En autos PADEC y otro contra Banco Comafi y Argencar, el Juzgado Nacional de Primera Instancia 24 de la Ciudad de Buenos Aires sostuvo. En efecto, el juego armónico de los artículos 52, 55, 57, inciso E de la Ley 24240, es la Ley del Consumidor, se desprende que en caso de lesión directa a un derecho subjetivo, la legitimación para reclamar es solo de su titular, es decir, el consumidor. Acá se ve que PADEC es una institución que nuclea a distintos consumidores, pero no demandó el consumidor exclusivamente. Se trata de un reclamo que tiene por finalidad la reparación de un daño esencialmente individual y propio de cada uno de los presuntos afectados. Y no estamos aquí en presencia de un derecho de incidencia colectiva, lo que sí permitiría la actuación de las asociaciones de consumidores o usuarios legalmente inscritas. Como vemos, la Cámara perdón, es un juego de primera instancia. Es por ello que se acogerá a la excepción de falta de legitimación activa articulada por los accionados respecto de PADE, o sea, de la institución, pero sí hizo lugar respecto del consumidor, toda vez que se hallan en juego derechos subjetivos, y esta última no ha alegado la representación directa de ningún consumidor y ni siquiera ha individualizado a las personas presuntamente damnificadas, por lo que carece de legitimación en el caso para accionar como lo hace. Sí, la siguiente. El artículo 1078 del Código Velezano. Traemos a referencia este artículo por la diferencia grande que se ha operado con la sanción del Código Civil y Comercial, que puede llegar a traer ciertos inconvenientes a la hora tanto de demandar como de responder una acción. El artículo 1078 del Código Velezano sostenía que la acción por indemnización del daño moral solo competirá al damnificado directo. Si del hecho hubiera resultado la muerte de la víctima, únicamente tendrán acción los herederos directos. Este tema generó mucha discusión en doctrina y sobre todo en jurisprudencia, porque en realidad hubo fallos que declararon la inconstitucionalidad de este artículo en los últimos tiempos de vigencia del código, y consecuentemente le reconocieron legitimación activa a herederos, aunque no hayan muerto a hijos, por ejemplo, o esposa, aunque no haya fallecido el damnificado directo. Sí, la siguiente. En cambio, el Código Civil y Comercial, en su artículo 1741, introdujo un cambio muy importante en materia de daño, como dicen ellos, de daño no patrimonial, pero consecuentemente nos referimos específicamente al daño moral, y sostiene dicha norma que si del hecho resulta su muerte o sufre gran discapacidad, también tiene legitimación a título personal según las circunstancias, los ascendientes, los descendientes, el cónyuge y quienes convivían con aquel recibiendo un trato familiar ostensible. Recordemos que el artículo 1178 limitaba la acción por daño moral a los herederos forzosos, de suerte tal que en los supuestos en que, por ejemplo, existían hijos, quedaban excluidos los padres por no ser herederos forzosos. El artículo 1741 le otorga legitimación pasiva tanto a los ascendientes como a los descendientes, al cónyuge, y aún agrega algo que puede llegar a ser muy peligroso porque también le otorga legitimación activa para reclamar
el daño a título personal, no patrimonial, a quienes convivan con aquel recibiendo un trato familiar ostensible. Y además le otorga legitimación activa a todos los mencionados, no solo en caso de muerte, sino en caso de que padezca la víctima directa una gran discapacidad. Los jueces y la jurisprudencia, a través de la jurisprudencia, pienso que podrán llegar a decir cuándo se trata de una gran discapacidad, tema que puede llegar a generar cierta discusión y ciertas interpretaciones diferentes entre quienes actúan en este tema. Sí, la siguiente. En autos Z, C y otros, contra LMA, la Cámara Nacional en lo Civil, Sala D, en fecha 30 de octubre del 2023, obrante microjuris MJJ 147-298, sostuvo, ya aplicando el Código Civil y Comercial nuevo, ¿no? Si del hecho resulta su muerte o sufre una gran discapacidad, también tiene legitimación a título personal, según las circunstancias, los ascendientes, los descendientes, cónyuge y quienes convivían con aquel, recibiendo trato familiar ostensible. Hasta aquí no hace más que transcribir el artículo 1741 del Código. La gran discapacidad debe tratarse de casos donde el incapacitado no puede valerse por sí mismo, por sus propios medios, para los actos más elementales, necesitando de la ayuda de terceros para consumarlos. Siendo así las cosas, entiendo que los reclamantes quedan comprendidos en la normativa vigente a los efectos de reclamar una partida en su favor, dada la incapacidad que padece su hija y hermana, que si bien es notoria y significativa, no llega a encuadrarse en las características que el legislador pretendió regular en el artículo 1741. Vemos que, en cuanto al aspecto subjetivo, los incluye en la norma de 1741 al hablar de la hija y la hermana del damnificado directo, pero los excluye por entender que no se encuadra en cuanto a que no existió una incapacidad notoria y significativa y por ende rechaza la demanda en contra, mejor dicho, sí, rechaza la demanda respecto de la hija y de la hermana del damnificado directo, porque no sostiene que no sufrió la víctima directa, como dijimos anteriormente, una gran discapacidad que los legitime para iniciar la acción respectiva. En autos SAB contra JH y otros, el juzgado civil número 89 de la Ciudad de Buenos Aires sostuvo: debe admitirse la falta de legitimación del hijo y del esposo de la paciente, pues aunque lo padecido por la madre o esposa les haya afectado, no se trata de una incapacidad de la magnitud que refiere el artículo 1741. No se ha acreditado que el impacto en los reclamantes para el umbral exigido para desplazar el principio general. O sea, que esta sentencia fija como principio general que debe haber mediado una gran discapacidad. Ahora, ¿qué se entiende por gran discapacidad? Eso es, de acuerdo a estos fallos, pareciera como que se refiere a cuando no puede valerse por sí mismo para actos de la vida cotidiana, porque podría, por vía de hipótesis, sostener un gran pianista que pierde una mano, que tiene una gran discapacidad porque no podrá volver a ejecutar el instrumento. Pero en ese caso, se me ocurre pensar que no existiría gran discapacidad porque puede valerse por sí mismo para los actos elementales de la vida cotidiana. La jurisprudencia lo veremos con el decurso del tiempo. Sí, adelante. En cuanto a la falta de legitimidad pasiva, en autos MCL contra GNG, la Cámara Nacional en lo Civil Sala A, obrante microjuris MJJ 146-743, sostuvo: en el caso de actuación en equipo, para que pueda aplicarse la responsabilidad de tipo colectiva, no debe individualizarse dentro del equipo médico a quien, sí, la siguiente, su actuar causó el daño del paciente.
resulta improcedente condenar al médico ayudante de una intervención quirúrgica cuando la actividad que le compete es la de asistencia y apoyo en maniobras del acto, encontrándose supeditado a las órdenes del cirujano, por lo que, si no se demostró que aquel tuvo funciones de contralor, sería excesivo extender la responsabilidad en el acto. Aquí es importante tener en cuenta o dar un vistazo bastante breve al tema del equipo quirúrgico. Recordemos que el equipo quirúrgico está conformado por un jefe de equipo, por el cirujano denominado cirujano jefe, y por integrantes que revisten la calidad de integrantes científicamente autónomos y no científicamente autónomos. ¿Qué significa esto? Significa que los integrantes del equipo quirúrgico científicamente autónomos son por caso el anestesiólogo, el cardiólogo, si el tipo de intervención que se está llevando a cabo al paciente lo exige, puede ser un gastroenterólogo, hasta hay operaciones cerebrales donde en el quirófano se encuentra un ingeniero, todos ellos son científicamente autónomos. No, el cirujano no le puede impartir órdenes respecto de su quehacer específico que llevan a cabo. Por caso, no podría el cirujano exigirle al anestesiólogo que brinde mayor anestesia o menor anestesia o que aplique la anestesia de una manera u otra. Pero a su vez también el equipo quirúrgico está conformado por los denominados no científicamente autónomos, que son aquellos que dependen del cirujano. Por caso, el primer ayudante, el segundo ayudante, la instrumentista, las enfermeras, etcétera. Estas sí están a las órdenes, subordinadas a las órdenes del cirujano jefe y consecuentemente, en el supuesto de existencia de un daño, no deberían ser imputadas responsablemente en virtud de que el principio del término que yo he dado en llamar obediencia debida, vale decir, los no científicamente autónomos no podrían objetar las órdenes recibidas del cirujano jefe, salvo, es muy raro, salvo que resulten notoriamente improcedentes, en cuyo caso sí podrían negarse a llevarlas a cabo y consecuentemente desobedecer. Pero en cambio, cuando el daño proviene del accionar de un integrante científicamente autónomo, el cirujano jefe y los integrantes no científicamente autónomos no resultan responsables porque no podrían haber llevado a cabo conducta alguna tendente a evitar la producción de ese daño a través del accionar de dicho integrante del equipo quirúrgico. Irene, cuando quieras hacer un break, avísame. O si no, seguimos. No tengo hora yo. ¿Qué hora es? Mira, te iba a avisar que estábamos ya más o menos en tiempo. Arrancamos igual 10 minutos tarde. Si querés, yo estaba mirando que tenés, a ver, una, dos, tres, cuatro slides antes de que empiece la falta de antipublicidad. Si querés, hacemos hasta ahí. ¿Te parece? Bueno, perfecto, Salvo perfecto. salvo que estés cansado y No, quieras parar. ¿No? Bueno. no. Aquí Entonces, también, son cuatro aborda- slides. ¿Esta la leíste ya? Perdóname, me mareé. no, no, esta no Ok, la son leí. cinco entonces. Muy bien. Bueno, en cuanto a la falta de legitimación pasiva, la Cámara Nacional en lo civil Sala H, obrante en microjuris MJJ 149299, INRE CGC, contra Obra Social de la Unión Obrera Metalúrgica y otros, sostuvo la omisión de la obra social y del sanatorio accionado de acompañar la historia clínica, pese a las reiteradas solicitudes, exime a la actora de acreditar fehacientemente no exime, perdón, a la actora de acreditar fehacientemente la intervención del profesional demandado en el acto médico. Máxime cuando el deber de custodia de la historia clínica estaba principalmente en cabeza del sanatorio y no del médico tratante. Este es un tema importante para tener en cuenta porque se trató de un pedido de secuestro de historia clínica al sanatorio formulado en iteradas oportunidades y no fue acompañado. Mas ello no lo exime, según el fallo, a la parte actora a demostrar
que el profesional demandado intervino en el acto médico. Claro, la parte actora daba por sentado que había intervenido y pensó que con la historia, pensó correctamente, obviamente, que con la historia clínica iba a demostrar la actuación del médico en el acto que diera origen a la demanda. Pero al no acompañarse la historia clínica, si bien ello es doctrina o jurisprudencia pacífica en el sentido que eh, constituiría una suerte de negligencia por parte del nosocomio al no acompañar la historia clínica y más allá todavía una presunción de responsabilidad. No obstante ello, la Cámara sostuvo, y creo que con buen criterio, que ante la falta de la historia clínica acompañada en el expediente, el actor cargó con la prueba de demostrar que el médico, a quien consideraba responsable del daño sufrido por su representado, actuó en el acto médico origen del juicio incoado y al no hacerlo, rechazó la demanda en contra del médico sin perjuicio, se me ocurre, no leí todo el fallo, de haber condenado al nosocomio por la responsabilidad doble del daño generado por negligencia e imprudencia médica, aunque no se identificó al generador del mismo, y por no haber acompañado la historia clínica. Sí, Irene. En autos GSA contra Instituto de Investigaciones Médicas, la Cámara Nacional en lo Civil Sala C, subido por Microjuris MJJ 142484, sostuvo: debe rechazarse la demanda de mala praxis contra el ayudante de cirugía, pues la estructura jerárquica del equipo médico se contradice con la necesidad de un acto deliberativo de sus integrantes para adoptar las decisiones médicas. Como vemos, aquí se inició la demanda, presumo, contra el instituto, contra el cirujano y contra el ayudante. Pero la Cámara sostuvo con buen criterio, por las razones que sostuvimos anteriormente, que el ayudante, al ser un integrante no científicamente autónomo del equipo, carecía de estructura jerárquica, habla, o mejor dicho, la estructura jerárquica del equipo sostiene que el ayudante de cirugía mal podría haber sido responsable, pues su acto se limitaba a cumplir las órdenes emanadas del cirujano jefe, quien a la postre sí, sin duda, habría de ser responsable del daño ocasionado. En Oliva, Rubén Darío contra Delgado Ramón Ángel, la Cámara Primera Civil y Comercial de Córdoba, publicado en Responsabilidad Civil y Seguros, abril del 2013, ediciones La Ley, sostuvo: aquí se trató de un caso de un choque de tránsito en el cual el camión generador del daño y consecuentemente responsable conforme la posición de la parte accionante, poseía un logo identificatorio en una de sus puertas. El logo identificatorio, de acuerdo al cuerpo de la sentencia, era de Coca-Cola. Contra el propietario y contra Coca-Cola. Y la Cámara sostuvo que la sola existencia del logo identificatorio de una empresa de transporte colocado en el exterior del vehículo que protagonizó el accidente de tránsito no representaba un elemento concluyente que amerite legitimarla pasivamente en una acción de daños y perjuicios, ya que si bien en algún momento pudo haber existido una vinculación comercial con los accionados, dicho logo pudo no haber sido removido por una multiplicidad de razones, máxime cuando la titularidad del rodado no le corresponde y su conductor carece de relación de dependencia alguna con él. Sin duda que pienso que la remoción en tiempo y forma del logo pudo haberlo llevado a la parte demandante a considerar que también trabajaba para esa empresa y consecuentemente la acción en cuanto a la condena se extendería en contra de la misma, lo que tal vez también le aseguraría
el cobro con mayor certeza respecto del conductor del camión. Pero de todas maneras, se consideró que no siendo la embotelladora, porque Coca-Cola como empresa aquí en la Argentina no existe, existen embotelladoras. La embotelladora de la Coca-Cola no era propietaria del rodado y no, el que conducía no era dependiente de dicha embotelladora, estimó que no correspondía extender la responsabilidad en contra de la empresa porque ningún tipo de vinculación tenía para con la cuestión litigiosa. Sí. Bueno, hacemos un corte acá por el tema de este responsabilidad de acto ilícito del Estado. Volvemos en 10 minutos. Perf- No, no, no se hace break hoy, ¿eh? Hoy terminamos acá, porque la charla es de 1 hora, Roberto. Tiene que seguir Ah, la próxima perfecto. clase, ¿te acordás? Ah, perfecto, sí, perfecto. No pensé que era de 2 horas. No, 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 Ah, no. bueno, perfecto. Bueno, No, si te entonces vamos, parece, vamos. más o menos habíamos llegado a la mitad de los temas, así que Sí, estamos sí, sin bien. duda. Sí, sí, Responsabilidad del acto ilícito, ¿qué número es? estamos en el slide 48. Bueno, entonces entramos en este y dejamos en antijuridicidad, este es el último. Dale, es lo que yo había propuesto. Perfecto. Perfecto, gracias. La responsabilidad del acto por acto lícito del Estado. Recordemos que el Estado en muchas oportunidades es responsable por actos que no están en contra de la ley, sino que son actos lícitos. Pero existe doctrina, está dividida la doctrina en el sentido que en estos supuestos no se debe hablar de responsabilidad del Estado, toda vez que no existe antijuridicidad, o sea, uno de los elementos constitutivos de la responsabilidad no están apareciendo en estos supuestos. Pero como bien dice la Cámara Nacional Civil en pleno, en fallo dictado en autos Ricci Carlos contra Municipalidad de Buenos Aires, tal obligación reparatoria, o sea, la obligación de reparar por parte del Estado por un acto lícito, tiende a paliar el desequilibrio causado al administrado, que soporta un menoscabo por un emprendimiento en beneficio de la comunidad toda. Su fundamento radica en la igualdad ante las cargas públicas. Por ende, la acción no nace del daño antijurídico, sino de la alteración de aquel principio de igualdad. Como ustedes saben, el caso típico de daño por acto lícito llevado a cabo por el Estado es el supuesto de la pavimentación de una calle en la que le exige a una playa de estacionamiento mantenerse cerrada durante el lapso que dura dicha tarea y consecuentemente le implica una merma de ingresos que puede reclamar al Estado. Y como vemos, la pavimentación de una calle de ninguna manera constituye un acto antijurídico, por ende faltaría ese elemento. Eh, Cortamos acá, Irene, pero quedo abierto para todo tipo de preguntas o Sí, comentarios que nos van a enriquecer. sí, por supuesto. Estamos abiertos a las consultas que quieren hacer. Bien. Yo ya posteé, no sé si quieren que lo vuelva a poner, para solicitar también PowerPoint y certificado de asistencia. Lo vuelvo a poner aquí por si alguien no lo vio. Y vemos si hay preguntas. Bueno, yo siempre digo que si no hay preguntas es porque se entendió muy bien o no se entendió nada. Una de dos. No, 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 dicen que está muy buena la charla. Aparte vos tenés esa dinámica de irme echando con fallos que está muy bueno, porque el concepto queda bien, digamos, claro, ¿no? En la práctica. Dice que se entendió muy bien y que es excelente la charla. Bueno, yo no tengo acá a mano porque estoy ocupando la máquina con esto, pero me parece que la próxima clase es el martes próximo, ¿verdad? El martes próximo, a la El misma hora. martes próximo. Bueno, ingresan por el mismo link que ingresaron hoy y los esperamos a la misma hora, ¿sí? A las 18 horas. Viviana había hecho una pregunta. Es Sí, cierto, esto me lo comí yo. Lo que pasa es que no me acuerdo en qué caso era, no sé si el Viviana me caso de la querés historia recordar, porque, clínica. porque dice, en este caso no se aplicaría el principio de las pruebas dinámicas.
que la obra social y el sanatorio estén en mejores condiciones para aprobar. Y Sí, era el sin caso duda. donde no se pudo aprobar, ¿te acordás? Sí. Sí, sin duda. Yo no recuerdo si ese fallo fue dictado en tiempo del Código Velezano o en tiempo nuevo, pero de una u otra manera, en cuestiones relacionadas con derecho médico, la prueba dinámica, el cargo dinámico de la prueba se aplica y se aplicaba en muchos supuestos. Sí, sin duda podría haberse aplicado el sistema respecto de que el sanatorio, en su calidad de demandado, le hubiese cargado con la prueba de demostrar que el médico no participó en el acto médico. Pero la Cámara entendió que existía una presunción válida en función de elementos aportados o interpretados por los jueces y consideró que al no probar la parte actora, la participación del médico en el acto origen de la demanda, es considerado como una suerte de incumplimiento probatorio y por ende le rechazó la demanda. Es muy discutible y me animaría a decir que tendría que haberse aplicado el cargo dinámico de la prueba y en poner en cabeza. Lo que pasa que hay que tener en cuenta que si la parte médica a lo mejor no quería perjudicar a un profesional, demostrando que sí había participado en el hecho y consecuentemente omitió hacerlo, corriendo el riesgo de que aún así se le impusiera la condena al médico, pero salió airosa en la demanda el profesional que no sé si actuó o no actuó. Perfecto. Bueno, se me escucha con eco, ¿no? Me escucho con eco, no sé por qué. Debo tener Sí, muy un poco fuerte de el eco. volumen. Sí. Bueno, acá te están felicitando por la clase y Bueno, agradeciendo. agradezco mucho las Y, felicitaciones, muy y amable. bueno, y la clase que viene, piensen en preguntas. Aprovechen porque es un experto en responsabilidad civil médica, ¿eh? Vengan a sacarse todas las dudas. Si bien Sí, la sin charla duda. tiene que ver con responsabilidad civil en general, bueno, tu especialidad hay que aprovecharla, Roberto, ¿no es cierto? Sí, sin duda, para eso estoy. Bueno, muchísimas gracias por haber estado hasta el final de la charla. Gracias, Roberto, como siempre. Nos reencontramos el martes próximo y continuamos con la charla, ¿sí? No, gracias a todos ustedes, a los asistentes y a Microjuris en particular. Nos vemos el martes, gracias, Un ¿eh? gustazo. Bueno, nos reencontramos martes próximo.